Mi nombre es Daleshka Hernández y a continuación hablaremos sobre los derechos humanos y el derecho a la vida. Los derechos humanos son todos los derechos inherentes al ser humano. El Estado nos garantiza el goce de dichos derechos, los cuales son impartidos de una manera justa y equitativa a cada uno de los ciudadanos que conforman el territorio nacional. Todos los seres humanos somos iguales ante la ley, todos gozamos de los mismos derechos y las mismas obligaciones, sin distinción de raza, sexo o nacionalidad. Son derechos indivisibles los cuales son de suma importancia para el desarrollo integral de los seres humanos dentro de la sociedad. Los derechos humanos se encuentran establecidos dentro del ordenamiento jurídico del país, por ejemplo, en nuestra Constitución Política de la República, en tratados internacionales y demás leyes que velen por la vida humana. Todas las autoridades pertenecientes al Estado tienen el deber y la obligación de proteger y respetar todos los derechos humanos que se le garantiza al ciudadano. Estos derechos no pueden suprimirse, estos derechos son los que permiten que el ser humano pueda tener una relación con la sociedad, le permita al individuo ser considerado una persona individual y jurídica. Reconocer estos derechos es reconocer y respetar la dignidad humana. El Estado nos debe garantizar por medio de estos derechos una vida digna dentro de la sociedad. La vida, en términos biológicos, es considerado el espacio que transcurre entre la concepción hasta la muerte de cada ser humano, tiempo en donde el ser humano se desarrolla física y mentalmente para poder ser capaz de adquirir derechos y obligaciones, para poder formar parte del Estado como persona individual. La vida es quien nos da la existencia y la capacidad de raciocinio es lo que nos distingue como vida humana. Una de las características que conforma la vida es la descendencia, es la capacidad que tiene cada ser humano de generar más vidas, llevándose a cabo la evolución de generación en generación. La vida inicia con una concepción y termina con la muerte, por eso la vida vale por esa dignidad intrínseca de la persona. El derecho a la vida es un derecho considerado fundamental inherente al ser humano de carácter individual, intransferible e inviolable. Se basa en el derecho natural porque dicho derecho es inherente al ser humano, se encuentra establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala y en numerosos tratados internacionales que velan por el bienestar del ser humano, estableciendo que la vida del ser humano debe ser digna sin sometimiento de crueldades que vulneren su propia vida. Este derecho no puede ser restringido por el Estado ni por los gobiernos porque la vida es un bien jurídico con un valor supremo. El derecho a la vida nos da el derecho a tener una existencia física donde todo ser humano debe gozar de una vida digna dentro de la sociedad. El goce y existencia de este derecho es muy indispensable para el cimiento de los demás derechos fundamentales que protegen la vida humana, la integridad física y mental de todo ser humano. Todos gozamos de este derecho con el simple hecho de existir. El Estado tiene el deber de proteger la vida humana tal y como lo establecen las leyes constitucionales del territorio nacional. Se debe tomar en cuenta que el derecho a la vida no es solo de proteger al ser humano y de impedir su muerte, también se le debe de proteger de que estos no sean sometidos a actos inhumanos, por ejemplo, como la esclavitud, a maltratos y torturas que puedan vulnerar su vida. El Estado garantiza la protección de nuestra vida, por eso todo ser humano tiene el derecho a vivir dignamente dentro de la sociedad, tener la oportunidad de existir y estar vivo, que nadie ni nada atente contra nuestra vida. El derecho a la vida es extensivo porque no se limita a una dimensión biológica, porque dentro de la vida se implica la vida espiritual, la cual es propia del ser humano. Existen varios factores dentro del derecho a la vida, que es que la vida humana se encuentra en la vida social de cada individuo, que la vida humana se encuentra en sus formas corporales y que la vida humana se encuentra también en su capacidad mental. La Constitución Política de la República de Guatemala es quien debe establecer límites e impedir que el Estado permita o legalice acciones que atenten contra la vida humana. El derecho a la vida por eso mismo implica el derecho primario porque representa la naturaleza del ser humano dentro de la sociedad. Está lo que es el derecho natural porque es un derecho individual perteneciente a la vida humana porque es la vida misma del individuo. Está el derecho originario porque su procedencia es de naturaleza humana, es un derecho propio del individuo, esto lo hace inalienable. Está el esquema de obligaciones, que está en la obligación de nivel primario, tanto el Estado u otros agentes pertenecientes al mismo deben evitar matar a un ser humano de manera injustificada. Su deber es velar y proteger la vida humana. Está la obligación de nivel secundario, que el Estado debe evitar que terceros vulneren la vida de otros seres humanos de una manera arbitraria. Están las obligaciones de nivel terciario, que el Estado debe garantizar el derecho a la vida, debe establecer que todos los ciudadanos se encuentran en pleno goce de este derecho dentro de la sociedad. Existen algunas situaciones que vulneran el derecho a la vida,
Por ejemplo, está lo que es la pena de muerte, que esta actualmente se encuentra ilegal en Guatemala. Esta pena es un castigo que se le da a un ser humano por cometer un delito, castigo que vulnera y le quita la vida. El cuerpo es quien recibe todo el castigo y esta solo puede ser declarada por una autoridad competente. También podemos hablar sobre lo que es el genocidio, que son actos considerados que vulneran totalmente la vida de las personas, ya que esto trata de poder eliminar ya sea parcialmente o totalmente a una comunidad religiosa o étnica. Estos son actos de odio contra las personas. Esto les permite darles la muerte. El aborto, también se encuentra ilegal actualmente en Guatemala porque el Estado tiene el deber de garantizarle la protección al ser humano desde el momento de su concepción hasta el momento de la muerte. El aborto es una acción punible ya que se interrumpe la vida de un feto, el cual se le quita el derecho a una vida, se le quita el derecho de ser, de existir dentro de una sociedad. Están lo que son las desapariciones forzadas, que las desapariciones forzadas es una situación muy común en Guatemala. Esto no solo violenta la vida, sino la libertad de un ser humano. Es un delito que violenta múltiples derechos fundamentales inherentes a nuestra persona. Violenta la vida humana debido a que en casos concretos se le quita la vida a sus rehenes al no obtener los resultados planeados previo a la desaparición. Está lo que es la eutanasia, que esta es una acción punible ya que se provoca intencionalmente la muerte de otra persona ya que ésta sufre alguna enfermedad. Es cierto, se evita el sufrimiento, pero se vulnera la protección de vida a esa persona. Está lo que es el asesinato, que es un delito cometido contra el bien jurídico, que es la vida humana. Este delito consiste en darle muerte a otra persona que conlleva la intensidad criminal. Este delito se produce con alopecia, ensañamiento o por recompensa. El fundamento legal del derecho a la vida se encuentra en la Constitución Política de la República de Guatemala, que en el artículo 3 que dice que el Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y seguridad de la persona. Se encuentra en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 3 que dice que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Se encuentra también en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el capítulo 2 de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 3, donde toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este es un derecho que estará protegido por la ley. En general, a partir de su concepción, nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Muchas gracias.